Todo el mundo piensa que uno como que cuando uno va a Roma, todos estamos trabajando en el Vaticano y la pasamos viendo al Papa. No, o sea, Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Sapiencia Cordis. El día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar a un fraile, el cual nos deja muchas reflexiones en cada una de sus respuestas para nuestra fe y la vida cotidiana. También, obviamente, para vivir en comunidad, como lo dice nuestro padre San Agustín. Bueno, y en este capítulo nos encontramos con el fray Felipe Romero. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. con mucho gusto. Muchas gracias, Kevin, por la invitación. Y bueno, aquí dispuesto para compartir la experiencia del Señor con ustedes. Muchas gracias. Bueno, padre, para empezar me gustaría saber, bueno, quién eres tú, de dónde vienes, dónde naciste. Muy trascendental pregunta. ¿Quién soy? Todos los días me lo pregunto. No, soy Fray Andrés Felipe Romero Porras. Nací en Bogotá, me crié en Facatativá y nada, pues un muchacho muy común y corriente durante toda la vida. Y ahorita soy, desde hace 17, 18 años, caray, no, ya no sé, 17 años, entré a la comunidad, soy fraile agustino, sacerdote hace 6 años y básicamente es un poquito quién soy. Padre, ¿y qué te llevó a entrar a la Orden de San Agustín? ¿Qué me llevó a entrar a la Orden de San Agustín? Pues me entré a la comunidad porque ya sentía el llamado de servirlo, quería ser sacerdote, pero yo estaba como enfocado hacia ir a, digamos, ser diocesano. De hecho, pues era acólito del señor obispo. Bueno, me salto a la historia de vocaciones, sino concretamente es, digamos, conocí a los agustinos porque alguien dijo que si conocía a los monjes de negro, así una señora así como toda de película, dijo no, los monjes de negro. Y entonces, wash, ¿qué será eso? Y resulta que era la parroquia que estaba cerca del negocio de mi mamá. Pues eran los frailes agustinos y allí estaba el padre Claudio, que bueno, la primera impresión que tuve de los agustinos fue muy querida, pero menos mal a la última hora el padre Claudio metió la cuchara y dijo que si queríamos, porque éramos dos muchachos que estábamos ahí, que ir a jugar fútbol. Ellos jugaban lunes, miércoles y viernes y si queremos podemos ir a jugar con ellos. Entonces nosotros tomamos muy a pecho esa invitación y entonces no es que jugara mucho, pero me gustaba mucho pues eso y lo interesante fue el compartir. Entonces, ¿por qué me dice Agustín? La respuesta es porque poco a poco el compartir con los frailes, bueno, en ese caso eran los muchachos que están en formación y el padre Claudio y bueno, los demás frailes de ahí de la casa, hizo que nosotros, porque con este otro muchacho que se llama Pablo Rodríguez, que de hecho es aquel que protagonizó el video vocacional de hace unos años, pues entráramos en la comunidad. Eso nos impactó mucho. Ok, padre. Padre, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes aquí de la parroquia Santa Lucía mientras estuviste como sacerdote? Wow. El recuerdo más bonito que tengo. Caray, no me lo había preguntado, pero hay un momento muy especial, ciertamente, que es una misa campal que tuvimos. Eso fue para un domingo de resurrección y fue muy, no sé, o sea, fue como la combinación de muchas cosas porque fue una Semana Santa, pues aquí siempre, ustedes saben que es muy movida, es de muchas procesiones, hay mucho trabajo, ¿no? Que no solamente lo hacemos los sacerdotes, sino son todos los colaboradores, esto es una locura. Y entonces, durante toda esa Semana Santa, que fue la última que vivimos, eso fue en el 2023, no, mentira, no, 2022. Una colaboración muy bonita, entonces estaba como muy compenetrados
y también al mismo tiempo como que cada celebración era como muy sentida, ¿no? Entonces vivir la pasión del Señor, vivir la cena del Señor, estar con la gente, o sea, fue como muy, muy fuerte. Y a mí me correspondía celebrar la misa de resurrección del domingo, la misa campal. Entonces fue como el culmen de todo eso. Entonces como que ya venía uno como cargado y uno decía, pues pucha, o sea, realmente estaba viviendo muy a profundidad como el misterio de la resurrección del Señor. Estaba muy contento. Entonces, pues, no sé, en la procesión yo estaba como súper feliz y gritando y fue madre. Entonces, pero la misa, o sea, ya estar allí en la misa, que fue también muy bonita. Me acuerdo que hubo como una tuna y cantaban muy bonito. O sea, todo fue como tan especial y yo sentía como que, wow, qué chévere este momento, es tan culminante, qué bonito terminar una Semana Santa así, muy agradable ese momento, ¿sí? Y lo bonito es ver pues cómo después de eso quedaron muy bonitas relaciones con algunas personas. Por ejemplo, en estos días que uno de los caray, se me va el nombre de los que cargan los féretros. Ay, no, los féretros, no, los alférez. Gracias. Alférez, los alférez. Uno de los alférez se acercó y me dice, hola padre, así con un cariño muy especial. Y o sea, como que me hizo recordar todo esa vivencia tan bonita, ¿no? Pues ellos son los alférez de la Dolorosa, pero muy bonito. Sí, o sea, realmente creo que eso es como el recuerdo más bonito que tengo aquí. Ok, padre, ¿cómo te enteraste de que te ibas para Roma? Pues, esa historia. ¿Cómo me enteré? Fue en un cumpleaños. En un cumpleaños de un hermano, no el mío, sino un cumpleaños de un hermano de comunidad. Fuimos al cumpleaños de ese hermano en Boyacá. Ahí está el padre provincial y el padre de Israel en ese momento era el padre provincial. Y entonces pues me dijo que después del almuerzo hablábamos. Eso es para un fraile, eso siempre es como, aquí va a haber regaños. Sí. Y yo me imaginaba que a mí me iba a pedir que le ayudara de pronto en una parroquia, en algún otro lugar donde se hablaba mucho de algunas necesidades en otras parroquias. Y entonces yo dije, me va a pedir eso. Sí. Pero, o sea, como que todo fue como que esa pelota tú no la veías venir, como que, y entonces me dijo que él, pues, quería que yo le colaborara, no, que yo le colaborara, no, que, o sea, que él, pues, veía como algunas cualidades para el estudio de las Sagradas Escrituras, como que siempre me había visto como muy interesado desde que estaba en el profesor, porque él fue mi formador. Y pues la labor que yo hago con las escrituras, pues que él veía ese interés, ¿no? Entonces decía, no quisieras ir a Roma a estudiar. Él me lo propuso tal cual, o sea, literalmente lo que estoy haciendo, teología bíblica en la Universidad Gregoriana en Roma. Entonces yo quedé como, o sea, yo estudiar, no, de hecho fue muy curioso porque el día justo anterior a eso, me estaban preguntando unas chicas del grupo juvenil aquí, que acerca de eso del estudio y, o sea, como, y aquí quiénes van a estudiar. Yo entonces decía, no, pues va a estudiar el que pide y ya, y eso por ahí muy de vez en cuando se le piden a alguien que vaya a estudiar. Normalmente es el fraile el que pide. Entonces yo decía, no, pero a mí no me interesa esas vainas. O sea, yo soy muy como, no es mi mundo no es académico. Entonces me pide eso, yo quedé como, o sea, wow, no me veía venir esta vaina. Y bueno, lo primero que le dije fue si era una obediencia, ¿no? O sea, si era ya como, me dijo, no, piénselo. Me dio un tiempo para pensarlo. Y entonces, pues esa pregunta que me haces es muy, y es que es profunda porque pasó una cosa que no la cuento pues así como a todo el mundo porque son esos pequeños milagritos de la vida. Y perdón que me extiendan esto porque es que justo dieron ahí en el clavo. Yo me quedé pensando, porque yo realmente estaba con ganas de decir no. Estaba muy bien aquí en Chía, estaba muy contento trabajando y todo lo demás. Y entonces tuvimos un viaje por allá a Villeta con los empleados aquí de la parroquia. Pero yo estaba como en modo
piense, o sea, yo no le decía a nadie, ¿no? Y como que mi inclinación era decir como que le iba a decir al padre que no, que más bien que me dejara aquí o bueno, yo qué sé. Y en esas, un momento así como de un poquito de reflexión, viendo un partido de Argentina en el parque principal de Villeta, estaba así pensando y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Y en ese momento sentí una voz de un padre que no hacía mucho había muerto, el padre Guillermo Casalins, que fue mi director de tesis para la teología. Y de hecho fue una tesis absolutamente bíblica. Él es teólogo bíblico y sentí la voz del que me dio, él es costeño, y digo, eche, dale, no tengan miedo. Una cosa así, no me acuerdo exactamente las palabras, pero fue como la voz diciéndome como, o sea, no te pongas, o sea, dale, o sea, ¿qué miedo de qué? No, pues obviamente yo me puse a llorar. Y, o sea, fue como muy significativo. Yo decía, wash, o sea, como que así de terco soy que me tienen que enviar la voz de un padre, pues el que quería. Y entonces, pues nada, inmediatamente llamé y ya. Entonces le dije al padre de Israel que claro, pues obviamente ahí ya no había nada más que decir. Okay. Padre, ¿cuál es la diferencia entre la vida pastoral en Colombia y allá en Roma? Bastante diferente. Porque la pastoral, a ver, la pastoral depende de la oveja. Sí. Entonces, digamos, si yo tengo una grey, que es un rebaño más bien, una palabra un poco más fácil, un rebaño con ciertas características, pues yo tengo que saber guiar a ese rebaño con esas características. Aquí en Colombia, pues obviamente cada región de nuestro país es muy polifacética, es diferente guiar un rebaño de ovejitas en la costa que guiarlas en Mocoa o en Bogotá. No obstante, en Colombia suele ser muy homogéneo una cosa y es la docilidad. Ya, obvio que hay muchas personas que aquí en Colombia pues tienen su forma de pensar y sus formas de hacer su vida, pero en el fondo el colombiano no es una persona tan odiosa, tan terca como para decir no. El colombiano es muy receptivo, sí. Por más de que a veces se muestre como odioso, es receptivo. En términos generales, no estoy diciendo que todo el mundo es igual porque pues hay gente, ¿no? Entonces, aquí en Colombia, realmente a mí me gusta mucho en estos días que he estado aquí en Chía, estos 3 días, o sea, celebrar la Eucaristía y ver la devoción del pueblo es hermoso. Sí, eso a mí me hacía mucha falta. En Italia es una sociedad muy educada. Ellos estudian muchísimo, leen demasiado. Entonces son personas que tienen un conocimiento, podemos decirlo así, muy superior al nuestro. Y eso hace que entre una cierta soberbia académica, una cierta soberbia como de decir, yo sé cuál es mi camino, usted no tiene que estar diciéndome qué es lo que tengo que hacer. Entonces, hacer pastoral con una ovejita que te está diciendo todo el tiempo, o no que te está diciendo, pero que sí te lo hace sentir con su actitud, es muy difícil. ¿Ya? No es tampoco imposible, pues porque tuve la oportunidad, por ejemplo, de confesar de las Eucaristías y si uno siente una cierta cercanía, apertura, pero es más complicado. Es más complicado. Por otra parte, o sea, 2 elementos más y con eso termino. Es uno, o sea, mi dedicación no es 100% la pastoral, por lo tanto no puedo hablar como una labor propiamente en una parroquia porque no, o sea, estoy en plan de estudio. Es muy poco lo que puedo hacer a nivel pastoral. Y segundo, la figura del sacerdote, o sea, el pastor también es diferente en Italia. Sí. Entonces el sacerdote no es visto como es visto acá. Aquí en Colombia el sacerdote de todas maneras, no estoy diciendo que tenga que ser así, pero en Colombia y en nuestra región latinoamericana el sacerdote sigue teniendo una cierta preponderancia. En Europa no, o sea, es un cero a la izquierda. Entonces eso también hace más complicado todo. Sí, entonces sí es diferente. Ok, padre, ¿cómo recibiste la noticia de que el nuevo papa era Agustino, era de tu comunidad? Bien, pues, o sea, obviamente con mucha alegría. Todos estamos con una euforia muy tremenda.
2 días, o sea, es decir, antes del conclave no lo pensamos así, pero yo no sé por qué apenas inició el conclave fue como si el chip cambiara y fue como que se nos vino como en una claridad. No sé si a todos, pero al menos con los que yo hablaba, decimos que ciertamente había una posibilidad, sí. Y esa posibilidad se abrió por una cosa que sucedió, era que los obispos colombianos que estaban allí, los cardenales que estaban en nuestra casa por ahí, empezaron como a soltar como, no diciendo como van a votar por él, sino diciendo como, oiga, los agustinos se van a poner como muy de moda. O sea, ese tipo de expresiones como dice, sí, como que aquí hay gato encerrado. Claro, los días previos al conclave son días en los cuales se habla muchas cosas entre ellos. Y entonces, evidentemente, si ya comienzan a hacer ciertas declaraciones es porque hay ahí gato encerrado. Entonces uno dice, no es que ya lo tengan claro quién va a ser el papa antes del conclave, pero que ya suena claro. Entonces empezó a sonar mucho el nombre de él y entonces, claro, fue una sorpresa, pero al mismo tiempo como que ya decíamos, wow, o sea, como la providencia de Dios habla es clarísimo. Ok. Padre, ¿qué se siente estar en el corazón de la iglesia? ¿Se respira un aire diferente? Bueno, primera cosa, el corazón de la iglesia, lo dice Santa Teresita de Jesús, es estar en el amor de Dios, ¿no? O sea, es como que ese es el corazón de la iglesia. Entonces, cualquier persona puede estarlo, ¿no? Pero entiendo que tu pregunta es, estando allá tan cerca del Vaticano, y es que quizá para explicarle a las personas que nos están viendo, nuestra casa, o sea, la curia agustiniana donde nosotros vivimos está absolutamente pegado al Vaticano. Somos la curia religiosa más pegadita al Vaticano. No estamos dentro, pero sí estamos muy pegados. Y también explico otra cosita antes de entrar al punto, y es que todo el mundo piensa que uno como que cuando uno va a Roma, todos estamos trabajando en el Vaticano y la pasamos viendo al Papa. No, o sea, Roma es la meca de los estudios teológicos. Entonces allí van religiosos, frailes, sacerdotes, diocesanos de todo el mundo allí a estudiar todo tipo de especialización teológica, o sea, teología bíblica, como la que yo estudio, teología pastoral, teología moral, teología espiritual, derecho canónico, historia de la iglesia, en fin, bueno, eso es un montón. Entonces, todos vamos allí a estudiar y hay un ambiente, por un lado, muy académico. Es muy académico. Los sacerdotes y las religiosas que van allí a estudiar están como muy enfocados en estudio, estudio, estudio. También evidentemente hay unas bonitas relaciones entre todas las personas con los profesores, y también allí en Roma pues se da que obviamente van muchos obispos, muchos sacerdotes también a citas en el Vaticano, a encuentros con el Papa, peregrinaciones, etcétera. O sea, hay digamos, una dinámica que hace que tú estés absolutamente metido en todo el ambiente de la iglesia y es muy fuerte. O sea, va muchos peregrinos, muchos laicos, y a ti se te empieza a abrir mucho la mente a entender la dinámica de la iglesia de una forma distinta. Sí. Mientras uno está aquí en Colombia trabajando en una parroquia, pues tú tienes el panorama de una parroquia y basta, ¿no? Y no tienes un contacto amplio. Bogotá un poquito más, pero en Roma es decir, tú estás constantemente entendiendo, escuchando, viendo cómo funciona la iglesia, y en mí genera dos cosas y ya las voy a explicar rápidamente. Una es generar amor por la iglesia, porque siento que, o sea, definitivamente estoy en el lugar adecuado, estoy en el lugar correcto, y cada día me convenzo más de que esta es la iglesia, esta es la fe. Pero también por ese mismo amor yo creo que me genera también una fuerte preocupación por la iglesia, porque no la veo tan bien. Sí, o sea, no sé si logro hacerme entender, pero es como que, o sea, me siento, o sea, tengo claridad de que efectivamente este es mi lugar y este es nuestro lugar, o sea, es nuestra casa y hay que amarla con sus más y con sus menos, pero ese mismo amor me lleva no a simplemente criticarla, sino a darme cuenta que necesitamos muchas cosas con
bastante urgencia y que hay muchos procesos que no se están llevando, no se están conduciendo bien. No hablo tanto, por ejemplo, de todo esto, los escándalos generales que pues, los medios de comunicación quieren mostrar, sino las dinámicas internas de la iglesia. Creo que se tiene que empezar a valorar muy bien cómo se están llevando ciertos procesos, por ejemplo, formativos acerca de los pastores que guían al pueblo de Dios. O sea, yo siento que, o sea, no voy a entrar en esto porque tengo o sea, es todo un panorama así grandísimo de muchas cosas que les he pensado muchísimo, pero si me pongo que explicarlas me va a dar hasta las 8 de la noche. Entonces, y ahorita tengo misa. Entonces, pero sí, o sea, te abre el corazón a pedir, a orar y a preocuparte un poco más por la iglesia. Padre, te hemos visto muy activo en redes sociales, haciendo reflexiones del Evangelio del día o de algún pasaje. ¿Cómo surgió la idea de empezar en este medio? Muy bien. A ver, esto empezó en el año 2014. Yo estaba... Mentiras, no, hace 12 años. Fue hace 12 años porque hace 12 años me salió un cosito hace poquito que decía, ya tienes 12 años en tu canal de YouTube. Y yo, uff, qué bien. Comenzó hace más o menos eso. Visitando a las personas, o sea, yo era fraile profesor, yo iba a visitar a las personitas para darle la comunión. Y a mí siempre me gustaba, no simplemente como ir y tenga, y chao, me voy, sino, o sea, no, venga, analicemos un poquito la palabra de Dios. Entonces compartíamos con las personitas que les llevaba la comunión y una de ellas, Marielita, que en paz descanse, Marielita, pues le encanta, no sé, o sea, la pasamos muy bien con ella y entonces, ay, padre, ¿usted por qué no me hace? O sea, ella, bueno, ella tenía osteoporosis, pero terrible, entonces ella no se podía ni levantar casi. Me decía, padre, ¿usted por qué no me regala una reflexioncita? Pues cada tanto, ¿sí? Y entonces yo, no, pues, ¿por qué no? O sea, como no, yo no puedo venir. Y digo, no importa, padre, si quiere, yo le compro una grabadora. De hecho, sí, me iba a comprar una grabadora que para que yo grabara y que le enviara las reflexiones, bueno, yo qué sé. Y entonces, pues a mí me da pena, pues no, yo estaba todavía, pues estaba estudiando teología en ese momento, la teología básica, o sea, no era sacerdote. Y entonces quedó como esa sensación, como que ella me decía que grabara y hiciera. Y finalmente, sí, efectivamente, empecé a grabar y se las enviaba a las señoras que yo le daba la comunión. Okay. Entonces, o sea, lo del canal de YouTube empezó mucho después, pero inicialmente comencé fue con audios y entonces se los enviaba. Inicialmente era a estas señoras que conocía, que eran, yo las llamaba mis viejitas. Entonces era para ellas, ¿no? Y era una cosa a diario. Luego ya en Facatativá, o sea, yo no era todas, o sea, en Facatativá yo era diácono y allí como que me surgió, fue como ya, yo hacía los audios, pero entonces como que enviar un audio, eso gasta mucha memoria en el celular. Sí. Entonces yo decía, pues, ¿por qué no más bien hago el video? Lo cargo en YouTube, con eso no voy a estar copando la memoria de las personas. Y entonces empecé a hacer eso. Entonces, en vez de audios, pues más bien hacemos video, ¿ya? Hace poquito una señora me dio risa porque me decía, o sea, tenía todo el récord de audios que yo había hecho, o sea, que yo ni siquiera yo los guardé, yo todo eso pues pasó, pero ya tiene todo el récord de audios. Yo decía, wow, o sea, ni eso yo lo tenía, pero bueno. Y ahí desde Facatativá comenzó lo de los videos. Entonces estamos hablando del 2018. Lo de los videos propiamente comenzó en 2018. Un buen tiempo. Tuve como muchos cortes, otro periodo en Bogotá y así. Y llegué aquí a Chía y o sea, aquí la carga pastoral es terrible. Entonces no me daba tiempo, no me alcanzaba, hacía otras cosas que eran como lecciones divinas en vez de hacer videos, entonces hacía lección divina, entonces otra cosa. Pero aquí entonces de hacer unos formatos más corticos de 1 minuto, una cosa así. Pero no, o sea, es que Chía es, o sea, no lo absorbe a tal punto que ya al final aquí en Chía yo ya ni hacía videos y ya, eso paró. Y hasta que en Roma, pues mi hermano me dijo, oiga, Pipe, es que, bueno, yo le dije a mi hermano que estuviera muy pegado a Dios. Él decía, pero es que no, o sea, no escucho a alguien que me
como que inspiro, ¿usted por qué no vuelve a hacer esos videos que hacía antes? Y yo, ay, no sé, eso me implica mucho tiempo y lo puse en las manos del Señor y bueno, y otra vez volvimos a, por eso que estamos. Padre, yo tengo una curiosidad y es que tú siempre inicias tus videos con la frase ¿qué hubo? ¿Qué más? Porque sí saludo a mi hermano. Ah, sí, es este que te quería preguntar, ¿de dónde sacaste esa idea para saludar y empezar así todos los videos? O sea, inicialmente, o sea, porque fue mi hermano el que me lo pidió. Entonces yo estaba pensando, o sea, cuando yo hacía los videos, inicialmente, ahorita ya no tanto, pero inicialmente cuando yo comencé, yo estaba mentalmente pensando en mi hermano, porque él fue el que me los pidió. Entonces, como yo saludo, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué hace? O sea, es mi forma de, o sea, muy, yo no, o sea, yo no es que hable con ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Sí? Pues es con mi hermano, porque pues con él es que yo dialogo muy amenamente, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué hace? ¿Ya? Y entonces quedó así, o sea, el video quedó como, al principio era ¿qué hubo? Entonces era muy, y yo después me empecé a mirar, yo, uy, eso suena horrible, entonces ya como que le metí el ¿qué hubo? ¿Qué más? Como un poquito como más, Okay. y ya, y se quedó, y que esa es la frase como, entonces ya me toman del pelo cuando me ven algunas frailes o alguna persona, ¿qué hubo? ¿Qué más? Y yo, ay, qué horrible, pero pues bueno, ya quedó ahí marcado. Bueno, padre, entramos a una sección de algunas preguntas que nos han hecho algunas personas. Entonces, como que, pues bueno, estamos un poquito corto de tiempo, entonces pregunta y respuesta rápida. Dice, San Agustín hablaba de un corazón inquieto. ¿Cómo podemos vivir esa inquietud en lo cotidiano, especialmente los jóvenes? Hacer respuestas cortas para mí es muy difícil. Rápido, a ver. O sea, de por sí los jóvenes tienen esa tendencia a ser inquietos, ¿no? El inquieto es buscar. Normalmente el joven busca su felicidad, su saciedad, o sea, las cosas que le agradan. Uh-huh. En el fondo está buscando a Dios. Yo esto se lo decía a una persona, me decía, mi hijo está en las drogas, está alcoholizado. Yo le decía, mira que en el fondo él está buscando a Dios, porque Dios es la plenitud de la felicidad. Lo que pasa es que él está desenfocado. Entonces está buscando la felicidad en una fuente podrida que nunca lo va a saciar y que va a tener que estar buscando una y otra vez, una y otra vez. Entonces el corazón de un joven realmente sí está inquieto, pero entonces hay que ayudarle a orientar. Aquí hay un problema y es que el joven no le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer. Si una mamá le dice, es que usted tiene que ir a misa, usted tiene que, eso genera mucho rechazo. Los papás tienen que también aprender a evolucionar en su modo de papá y bueno, todos los adultos, todos tenemos que aprender a evolucionar un poquito en el sentido de cómo tratar a los jóvenes, no simplemente diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, sino más bien intentando comprender el corazón de ese joven. ¿Qué estás buscando? Hacerle muchas preguntas. Los cuestionamientos ayudan muchísimo. Y entonces los jóvenes no son tontos. O sea, hay que valorar que ellos piensan muy bien y entonces hacerle preguntas en eso. O sea, después de todos estos años que has vivido, yo qué sé, en estas circunstancias, ¿qué te ha dejado? ¿Qué has aprendido? O sea, esta experiencia difícil que has experimentado, ¿qué te ha dejado? ¿Ya? Entonces la inquietud ya está, pero hay que saberla redireccionar y no es fácil. Esto es una cosa artesanal. Esto es de todos los días estar ahí con los jóvenes y ayudarles. Eso es un poquito lo que ¿Es pecado dudar de la fe y cómo manejar los momentos de crisis espiritual? Bueno, es que, a ver, yo normalmente este tipo de cosas nunca las llevo al ámbito moral, o sea, calificar como pecado o no pecado, porque bueno, el pecado es simplemente, es mi ruptura de mi relación con Dios. Entonces yo tengo que entrar a evaluar si esa duda de fe ha roto mi relación con Dios o simplemente hace parte como del proceso. Yo personalmente pienso que normalmente hace parte de un proceso donde uno es lícito poder tener una duda, porque es que, o sea, no existe ninguna certeza respecto de las cosas espirituales. No, o sea, no hay certezas científicas de nada. Y de hecho, lo que estamos llamando nosotros es a poner toda nuestra fe en cosas que no estamos viendo. Entonces, tener dudas es natural, es absolutamente natural. Y de hecho, me parece muy bien que nosotros dudemos. O sea, no en el sentido como de decir como que yo no quiero creer en esto, sino en el sentido de cuestionarme la fe. Eso hace parte un poco de esto de la inquietud. Cuando yo cuestiono mi fe, es para profundizarla, no para quedarme y decir como, yo no creo en esto y ya, sino, venga, ¿por qué creo en esto? ¿Por qué no creo en esto otro? Entonces me parece que yo no lo intento no meterlo con el ámbito moral de decir es pecado, esto es malo, no, sino
simplemente hace parte del proceso. Yo creo que todos, absolutamente todos hemos tenido nuestras dudas de fe. Entonces, pues no sé cuál es, porque hay de otra parte, ¿no? Y dice, ¿cómo manejar esos momentos de crisis espiritual? Ya. Con mucha paz. No, con mucha paz, o sea, sin desesperación, porque eso no ayuda. Con mucha paz y poniéndole un poquito de disciplina a querer profundizar en la fe, ¿no? O sea, si yo tengo una duda, pues, hombre, me pongo a buscar. O sea, los chicos hacen eso, ¿no? Entonces, quieren saber cómo, yo qué sé, hacer un postre de natas. ¿Qué es lo que hacen? Se meten a YouTube y comienzan a buscar cómo hacer un postre de natas. Tengo una duda de fe. No sé cómo creer en la Virgen María, por ejemplo. Es absolutamente razonable. ¿Qué hago? Así como entro a mirar cómo se hace un postre de natas, pues también entro y busco cosas que hablan sobre la Virgen María, tanto en pro como en contra. Evalúo. Esa es la inquietud, me parece bacana. No pensar que es un obstáculo. O sea, la duda no debe ser un obstáculo, sino algo que me tiene que impulsar a algo mucho más grande. Okay. Padre, ¿qué hacer cuando uno reza y siente que Dios no escucha? Los sentimientos son complicados. A ver, los sentimientos son lindos, ¿no? Los sentimientos muchas veces nos llevan a hacer cosas bonitas, ¿no? Por sentimiento uno se termina enamorando de una persona bonita, están los novios, por sentimientos una mamá pues atiende a su hijo, yo qué sé, los sentimientos son lindos, pero los sentimientos también pueden ser engañosos. Por eso, en el ámbito de la fe, mejor que hablar de sentimientos es de certezas. Yo puedo decir, Señor, yo estoy sintiendo, y esto es importante decirlo, estoy sintiendo que tú no me escuchas, pero yo tengo la certeza de que sí lo haces. No sé si me hago entender. O sea, es como negarse un poquito a decir, miércoles, sí, o sea, me siento horrible, me siento bajo de nota, yo siento como que Dios me abandonó, pero por mi fe yo sé que Dios no me ha abandonado. Entonces, es no, digámoslo de esta manera, no pararle tanta bolas a lo que siento, porque lo que digo, o sea, los sentimientos son lindos, pero pueden ser muy engañosos y entonces me hacen, o sea, si yo me dejo guiar solamente por los sentimientos, me vuelvo una veleta. Entonces, hoy estoy mal, hoy estoy bien, entonces no jodamos. O sea, hay que entrar un poco al ámbito de las certezas. No siento hoy nada, hoy estoy un palo seco, pero tengo la certeza de que Dios está conmigo. Entonces, eso es un poquito la que... Bueno, padre, ¿qué consejo darías para discernir si una relación es sana o aleja de Dios? O sea, ¿qué consejo darías? Sí, ¿qué consejo darías para discernir si una relación amorosa, obviamente, entre hombre y mujer, es sana y o si aleja de Dios? Cuando hay libertad, es sana. Es decir, cuando la otra persona me conduce a la esclavitud, eso está, o sea, no sé si hay que huir, pero al menos, por ejemplo, si ya hay un matrimonio y hay esclavitud, o sea, la otra persona, al menos sí tiene que haber un distanciamiento. Eso me parece importante. Padre, ¿por qué Dios permite el sufrimiento incluso a las personas que le son fieles? Uy, eso es una pregunta muy amplia, pero pues básicamente porque si todo el tiempo estuviéramos en el bien, o sea, es necesario. El mal es o sea, para yo poder entender que estoy en salud, también tiene que existir la enfermedad, ¿no? Entonces, siempre es importante un poco los contrastes para poder entender algo, ¿no? Y el mal, en cierto modo, cuando Dios lo permite, es muy educativo, ¿no? No entro a profundizar el tema porque es terriblemente profundo, ¿no? Entonces, básicamente es la idea central. Muchas personas piensan que con solo ir a misa los domingos es suficiente para tener una vida de fe. ¿Qué debemos hacer para acercarnos más a Dios? Inicialmente, o sea, conocer a Jesús, ¿no? Porque no simplemente es como hacer unas prácticas y basta, sino es tener un encuentro profundo con Jesús, con Él, dialogar, encontrarme, y Él ya naturalmente me va a ir llevando a vivir cosas, o sea, otras cosas más, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, cuando yo conozco a Jesús a través de la escritura, a través de los evangelios, que es el testimonio clave que tenemos de Él, Él me conduce a vivir y a entregar mi vida de una forma más plena.
Padre, ¿qué esperas que la gente se lleve en su corazón después de escuchar este podcast? Nada, que amen al Señor mucho. Que no nos miren a nosotros nunca, sino que miren a aquel que está detrás de todo esto, ¿no? O sea, del que va llevando los hilos de la historia, que es Jesús. ¿Cómo se vive el amor cristiano hoy fuera del idealismo? ¿Cómo se vive El amor cristiano hoy fuera del idealismo. lo que acabo de decir ahorita? Cuando tú conoces a la persona que es Jesús, te sales de los idealismos. O sea, Jesús no son idealismos, o sea, como no es una ideología, no son esos fundamentalismos que ahorita se crean en la iglesia, esas contraposiciones. No, yo conozco a Jesús y a mí me da una certeza y empieza a darle sentido a todo lo que habla la iglesia, ¿no? Entonces, para mí, el que quita los fundamentalismos, esos idealismos, esas ideas raras, es conocer a la persona de Jesús. Eso es lo que quita los... Y él nos enseña obviamente a amar correctamente, sin extravagancias. Padre, si tuvieras la oportunidad de estar enfrente de Dios, ¿qué le preguntarías y por qué? No sé. No sé. O sea, nunca me lo he cuestionado. No sé. Nunca he tenido una duda fundamental que yo le diga a Dios como que, ¿por qué hiciste esto? O sea, las he tenido, pero ya las he resuelto. O sea, no tengo toda mi vida resuelta, evidentemente. Pero, es decir, Dios me ha permitido como que muchas veces esas dudas que me venían muy fuertemente al alma, Él me las ha ido respondiendo. Sí, me las ha ido respondiendo, me ha colocado como las cositas para ir entendiendo. Entonces, en este justo momento de mi vida, no sé, seguramente en otro momento vendrá una duda que te diré, uy, sí le quiero preguntar esto, pero no, en este momento como que siento que la cosa va muy bien. Como que está todo claro. Ok, ya. Bueno, y así hemos llegado al final de este podcast. Padre Felipe, de verdad, muchísimas gracias por tantas enseñanzas. Y bueno, pues quiero también dar un mensaje, y es que los sueños y las metas que uno se proponga, sí las puede cumplir. Hace un mes, estábamos ese día solo mi camarógrafo y dijimos, hey, me gustaría entrevistar al Padre Felipe. Él estaba en Roma y hoy está sentado al lado mío. Entonces es algo increíble, y ver que en realidad solo llevamos pocos episodios. Esto va para más, obviamente, pero ver que una meta que ya me proyecté se esté realizando es increíble. Así que, Padre, de verdad, mil gracias. Bueno, gracias a ti por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos están oyendo. Un Dios les bendiga inmenso y chao, chao.